Voy a presentar. Profe, una consulta. ¿De casualidad usted está grabando la clase? No, no la estoy grabando. Ah, está. Pero les voy a pasar, como la otra vez, todos los ejercicios resueltos. Claro, ahí está, eso. Gracias. Compartir. Esperen que se siguen añadiendo. Ahí está. ¿Pueden ver? Sí. Sí. Profesor. Sí, profesor. Sí, profe. Buenísimo. Bueno, arrancamos. Con el primer problema. Bueno, el que no lo pudo ver lo ve ahora conmigo. Dice, un automóvil con su carga tiene una masa de 1.200 kilogramos y sube una pendiente de 20 grados a una velocidad constante de 54 kilómetros por hora. Calcular la potencia que debe desarrollar el motor. Bien, primero, ¿qué es lo que hacemos? Este problema es de trabajo y energía, ¿sí? Esperen que se están añadiendo. Primero, ¿qué hacemos? Mirar los datos. Pasar el 54 kilómetros por hora a metros sobre segundos. Muy bien, pasamos 54 kilómetros por hora a metros sobre segundos. Bien, acá yo ya puse todos los datos, la masa, el ángulo, la velocidad, hice el pasaje, queda 15 metros sobre segundos, y bueno, y la gravedad, que nos pusimos todos de acuerdo, que era 10 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Bueno, acá estoy en un plano inclinado, porque dice que tiene una pendiente de 20 grados, ¿sí? Y como está subiendo, ¿qué eje voy a tomar? ¿El horizontal o el vertical? Horizontal. El horizontal. Entonces ese sería P de X. Entonces, si yo tengo que mirar la sumatoria de las fuerzas, que dijimos que la segunda ley de Newton era masa por aceleración, pero acá el problema me dice que la velocidad es constante, y si era constante no había aceleración, era cero. Entonces, la sumatoria de las fuerzas va a ser igual a cero. ¿Y qué fuerzas tengo yo acá? Solamente Px. Acá no tengo una tensión, una soga que lo está tirando. Acá no tengo tampoco un rozamiento, no me lo indica, es sin rozamiento. Entonces, solamente como fuerza voy a tener la componente Px. ¿Y cómo era? Era masa por gravedad por seno del ángulo, ¿sí? ¿Hasta ahí seguimos? Sí. Bien, reemplazamos cada dato y hacemos la cuenta con la calcu. Y da que la fuerza es 4.104 newton. Pero a su vez me dice que calcule la potencia. Y en este caso, como es constante la velocidad, voy a usar la fórmula de fuerza por velocidad. Entonces, la fuerza es lo que sacamos recién, los 4.104 newton, por 15 metros sobre segundos, que era la velocidad. Y le puse, no sé si se ve tachado o lo ven bien después cuando tengan el PPT, van a ver que lo que puse en rojo es que Newton es lo mismo que kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Y si a su vez eso lo multiplico por metro, es Joule. ¿Ven la J en fucsia? Es joules. Y si a Joule lo divido por segundo, lo convertí en watt. ¿Me siguieron hasta ahí? Profe, Sí. pero decir kilómetros por metros al cuadrado sobre segundos al cubo también es un watt. Sí, pero yo acá no tengo kilómetros, ¿eh? Tengo kilogramos. Perdón, kilogramos. Me confundí yo de unidad. Decir kilogramos por metros al segundo sobre segundos al cubo también es un watt. Claro, pero yo lo que hice fue las unidades en orden como estaban acá. Newton, lo abrí, lo convertí en kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado, y después dejé la multiplicación de la velocidad de 15, que era metros sobre segundos. Pero está muy bien lo que vos dijiste. Si uno esas unidades,
es como vos decís. Es lo mismo. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? No, profe. Sí, seguimos. Si voy muy rápido, me paran. Bien, el problema 2. Este es de hidrostática. Dice, en el manómetro de la figura, lo tenemos ahí al costadito, que entra un gas, que es el aire, por el lado izquierdo. Esperen que hay un compañero más que quiere unirse. Bien, y del lado derecho está abierto el tubo y da la atmósfera. Entonces, dice la pregunta A, ¿cuánta presión absoluta hay en la base del menú? Y, ¿quién me lee las preguntas mientras yo admito gente? Ahí está. La B, y en el tubo abierto, 4 centímetros debajo de la superficie libre, y si se ponen, fíjense en que son 7 centímetros de altura, y donde está justo, que está la línea punteada, de ahí para arriba serían 4 centímetros. La pregunta C, ¿cuál es la presión absoluta que tiene el aire del tanque? Y la D, ¿cuál es la presión manométrica que tiene el aire del tanque? Primero, como siempre, los datos. La presión atmosférica lo pasé a pascales. Queda 98.000 pascales. Con el pasaje no se hagan problema. Después tengo la densidad del líquido, que en este caso es mercurio, es 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. La gravedad, que dijimos que es 10. Y después la altura la pasé a metro, porque nosotros dijimos que íbamos a trabajar todo en metro, ¿se acuerdan? Entonces me queda la primera altura de 0,03 metros, la segunda altura de 0,07 metros, y bueno, y después la diferencia entre I2 y I1, que es 0,04 metros. Acá no sé si lo pueden ver, o está muy chiquito. A ver, esperen. No se ve, profe, lo de Bernoulli, ¿verdad? Es que quiero achicar algo acá y no puedo. Profe, Sí, yo no entendí de dónde salió el 13.600. es la densidad del mercurio. En la primera hoja de hidrostática está todas las densidades. Ah, listo, listo. Lo Igual, sacó de la densidad, listo. claro, igual yo se lo voy a dar. Estoy compartiendo porque me está saliendo otra cosa. Sí, profe, está compartiendo. Sí, No sé por qué no puedo compartir. Como yo quiero. A ver, esperen que dejo de presentar y vuelvo a compartir. Bueno, me sale, no sé por qué me sale acá. Lo quiero poner de otra manera, pero bueno. Bueno, ¿desapareció lo del problema o yo sola no lo veo? Desapareció. Después. Esperen, dejé de presentar. Si cierro acá. Denme un segundo. Ahí está. Ya apareció otra vez. Ahí comparto. ¿Este es complicado para ustedes? No. No sé. Bueno, ¿lo ven bien ahí? Sí, profe. Sí, sí, ahí sí. Sí, ahí se ve todo. Bien, ahora vamos a ver. El primero dice que está midiendo la presión en el fondo de la columna izquierda. El fondo de la columna izquierda es por donde entra en el dibujito el aire. Y ven que dice presión la llama P, con la letra P. Entonces la fórmula para medir esa presión va a ser esa P de esa presión que entra en el aire al tubo, más la densidad del líquido por la gravedad por la altura, que en este caso sería la presión del aire
más la densidad del mercurio por la gravedad por los 3 centímetros. Ahora, si yo quiero la presión que está en el fondo de la columna derecha, ya sería la que está abierta a la atmósfera del tubo. Entonces, en vez de esta P de la presión del aire, va a ser la presión atmosférica, la presión de la atmósfera más la densidad del líquido por la gravedad por la altura 2. Bien, saben que en el fondo las dos presiones son iguales, las puedo igualar porque son exactamente iguales. Y de ahí yo puedo despejar la primera presión menos la presión atmosférica para sacar esa diferencia y a esa se le llama presión manométrica. ¿Sí? Bien, seguimos. Bien, dejo en esta ventana dejo abierto el dibujo del problema y la fórmula de las presiones para la que la tengamos a mano. Entonces, si quieres saber la presión absoluta en la base del tubo, yo puedo elegir o usar la del aire o usar la de la atmosférica. ¿Cuál voy a usar? Y por los datos que yo tengo, tengo la presión de la atmósfera, la atmosférica. La del aire no la tengo, no me la dan en ningún lado. Entonces voy a usar esa presión. Y lo único que hago es reemplazar los datos, ¿sí? ¿Ven cómo está ahí? Los 98.000 pascales más la densidad del mercurio por la gravedad por la altura del tubo del lado, ¿qué sería? ¿Derecho? Derecho. Bien, y hacemos la cuenta y dan pascales. Después la pregunta B dice la presión en el tubo abierto 4 centímetros debajo de la superficie libre. Entonces acá que pongo la presión atmosférica, todo lo mismo, pero ahora los 4 centímetros, que son 0,04 metros. Estoy solamente midiendo esa presión. Y después me dice la presión absoluta del aire del tanque, en la interfaz que está entre el mercurio y el aire, el gas en este caso, que es el aire. Entonces, ¿qué hago? Yo no lo tengo y es lo que yo quiero saber. Pero acuérdense que tenemos una fórmula, la tercera fórmula de la imagen, que dice que las fórmulas que uso al lado izquierdo es igual a la que uso al lado derecho. Y yo tengo absolutamente todos esos datos y puedo hacer un despeje para sacar la presión del aire. ¿Sí? ¿Alguien no entendió esto? Profe, Sí. te hago una consulta. Cuando hiciste 98.000 pascales más los 13.600 por 10 por 0,07, ¿no da 107.520 pascales? En la anterior, A ver, espera que voy a la anterior. porque a mí me dio distinto. ¿Cuánto yo puse? Bueno, si no, para no robar tiempo, hacemos después la cuenta. ¿Cuál me dijiste, la B en esta? La que vos ponés la presión de la base. Ahí estaba volviendo a hacer las cuentas. Es como que tienen un cero de más. A mí me dio, por ejemplo, la cuenta de 13.600 por 10 por 0,07 me dio 9.520. Y ahí puso 95.000. Ah, sí, le puse un cero más, entonces cuando sumé me dio uno más. Bien, me lo anoto para mandarlo corregido. Dale. Lo mismo. Bien, Y en el B también pasa lo mismo, porque te da 103.440. ok. Entonces el A y el B. ¿Qué tienen? ¿Cero de más? Sí. Listo, gracias chicos. De nada. Bien, Profe, de sí, esta diapo te hago una consulta. En la fórmula, o sea, dice presión de aire más densidades, o porque como otra P. Eso era una densidad, ¿no? sí, es Rho. Es en la fórmula. Es Rho que la podíamos Ok, usar con esta Rho o con la delta. Nosotros en el pizarrón listo. usábamos delta. Es lo mismo, eso es Sí, densidad. más fácil. Sí, sí. Perfecto. Cualquiera de las dos está perfecto.
Bien, y dijimos que la presión manométrica del aire era haciendo la resta. Ya tenemos las dos presiones, podemos hacer la diferencia. Yo había puesto en números y en notación científica, por si alguno le daba así con la calco. Pero bueno, después le voy a mirar los ceros. ¿Sí? Acá solamente hay que ver qué fórmula uso. Si me pide la del fondo de la columna, me fijo de agarrar la que tenga todos los datos, ¿sí? Y después despejo, si necesito sacar una presión de la que no tengo, la uso completa, igualando las dos fórmulas, y hago un despeje. Seguimos. El problema 7 es de empuje. Y me dice que tengo un objeto que pesa 500 newton en el aire y el mismo objeto cuando yo lo sumerjo pesa 450 newton en el agua. Y quiere que haya el volumen de la pieza y la densidad de la aleación. Bueno, los datos, como es en el agua son 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, el empuje, cuando me da el peso del aire y me da el peso en el agua, yo puedo sacar el empuje restando esos dos pesos. Y me da que 50 newton. ¿Y por qué usé el empuje? Porque me está pidiendo el volumen. Y en la fórmula para despejar volumen, uso la fórmula de empuje. Entonces, yo ya tengo el empuje, ya tengo la densidad del agua, tengo la gravedad, puedo despejar el volumen y hacer las cuentas. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí. Bien. Después pide la densidad, y la densidad sabemos que es masa sobre volumen. Entonces, ¿qué hago? No tengo la masa. Tengo que sacar la masa. Claro, porque me da el peso del cuerpo. ¿Y el peso qué era? ¿Se acuerdan que lo vimos? Era masa por gravedad. Es 500 dividido 10. Exacto. Entonces despejo masa, entonces me queda peso dividido gravedad, hago la cuenta y ahí me da que son 50 kilogramos la masa. Entonces ahora puedo sacar la densidad, que yo sé que es masa sobre volumen. La masa la saqué recién, 50 kilogramos, y el volumen lo había sacado antes. 0,005 metros cúbicos. Hago la división y ahí me da la densidad. ¿Sí? ¿Alguna duda con este? No, Seguimos, Parece que no. seguimos. Problema 3. Acá ya estamos en hidrodinámica, los fluidos ya están en movimiento, ¿sí? Pero no estamos tocando viscosidad. Bien, dice, en una arteria de 0,3 centímetros de radio, la sangre circula a 10 centímetros sobre segundos. El colesterol redujo el radio a un tramo a 0,2 centímetros. Suponiendo que la densidad de la sangre es de 1,05 por 10 al cubo kilogramos sobre metro cúbico, averiguar cuál es la velocidad de la sangre allí, qué suposiciones se hicieron para calcularlo, y sabiendo que no hay un cambio apreciable en la altura, ¿cuánto disminuiría la presión en ese tramo? Bien, acá tenemos una arteria, ¿sí? Que en un lugar hay colesterol y se reduce el radio. ¿Cómo sacábamos eso? Primero, bueno, hice los pasajes, que les dije que no se preocupen por los pasajes, ¿sí? Pasé todo lo que tenía que pasar a metros, lo que estaba en centímetros a metro. ¿Se acuerdan? Sí, usás la ecuación de la continuidad. Exacto, el caudal. Entonces yo sabía que el área 1, con su respectiva velocidad, era igual. ¿Por qué? Porque era continuo, el caudal era constante. Era igual al área 2 por la velocidad 2. ¿Sí? Entonces, el área era el área del círculo, pi por radio al cuadrado. Pero a mí lo que me está pidiendo es la velocidad 2.
Entonces lo que hago un despeje y los demás datos los tengo. Así que solamente despejo velocidad 2, que me va a quedar área 1 por velocidad 1 dividido área 2 y reemplazo. Reemplazo con los datos. Área 1 va a ser pi por 0,003 metros al cuadrado. Y después, bueno, área 2 lo mismo, ¿sí? Y me va a dar 0,225 metros sobre segundos. Y está bien que de metros sobre segundos porque estamos hablando de velocidad. ¿Profe? Sí, Y ahí directamente puedo simplificar pi con pi. también, porque estamos multiplicando. Muy bien. Si hubiera una suma o una resta, no se puede. Pero como es todo multiplicación, se puede simplificar. Bien, esta parte teórica, como no va a entrar teoría, se las puse para que después la lean tranquilos, pero ahora la vamos a pasar por alto. Dice, ¿cuánto disminuiría la presión en ese tramo sin pensar que hay una diferencia en altura? Entonces, acá lo que hice fue, como dijimos que no hay una diferencia en altura, lo único que uso es la parte de movimiento, de la fórmula que tiene movimiento, tanto en la primera parte como en la segunda parte. Entonces, lo único que hago es reemplazar los datos que tengo para que me dé la diferencia de presión, que es 21,33 pascales. Y no sé qué hora es, tenemos... Sí, cualquier cosa es bastante importante, así que si se llega a cortar, nos volvemos a conectar, ¿sí? Porque quiero que presten atención. A ver. ¿Qué es el problema 4? El tubo de la figura tiene una sección transversal de área A de 36 centímetros al cuadrado en las partes anchas y de área B de 9 centímetros al cuadrado en la parte estrecha. Cada 5 segundos salen del tubo 27 litros de agua. Calcular, bueno, las velocidades de A y B en metros por segundo. La diferencia de presiones entre A y B y la diferencia de altura en la parte del mercurio, el líquido del mercurio. Y después también hay algo teórico que también se lo anoté. A ver. Ahí están los datos. Como siempre, está el pasaje de centímetros a metros y lo mismo vamos a hacer con el volumen, ¿sí? Porque el volumen yo lo quiero en metro cúbico, no lo quiero en litros. Para calcular la velocidad, acuérdense que tenía la fórmula de... primero pasé el volumen cúbico. Esperen que alguien quiere unirse. Denme un segundo. Ahí está. Primero pasamos a metro cúbico y entonces lo divido por el tiempo, porque caudal era volumen dividido tiempo. Y eso da 0,0054 metro cúbico sobre segundos. O capaz que le dan en notación científica. Entonces ya puedo sacar la velocidad de la fórmula, ¿sí? Que era área por velocidad, ¿se acuerdan? Teniendo el caudal. Despejo la velocidad de A, entonces pongo caudal dividido el área de A. ¿Tengo los dos datos? Sí, el caudal lo sacamos recién y el área me lo da el problema. Así que hacemos esa división y da 1,5 metros sobre segundos la velocidad de A. Y lo mismo tenemos que hacer con la velocidad de B. El caudal es el mismo porque es continuo y lo dividimos por el área de B, que también me lo da el ejercicio, el enunciado, y esa división da 6,0 metros sobre segundos.
Bien, la diferencia de presiones. Es como habíamos hecho cuando les mostré todas las fórmulas que dijimos que las podíamos igualar. Bueno, las volvemos a igualar y vamos a pasar la presión de B, va a pasar restando y me va a quedar presión de A menos presión de B, bueno, igual a todo el resto, ¿sí? El 1/2 por densidad por velocidad al cuadrado pasa del otro lado. Al pasar del otro lado, la fórmula le va a quedar así, porque saco factor común 1/2 de densidad, por densidad. Entonces me va a quedar 1/2 por densidad y entre paréntesis la diferencia de las dos velocidades. Así que no se olviden de copiar, de llevar estas fórmulas. La densidad del agua sabemos que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Así que lo que hacemos acá es reemplazar todos los datos. Reemplazamos todos esos datos, hacemos la cuenta y nos va a dar 16.875 pascales. ¿Se entendió esto? Sí. ¿Sí? Dijimos que cuando me pide una diferencia de presiones yo podía igualarlas y yo paso la presión de B para el otro lado restando y ahí está la diferencia de presiones porque es presión A menos presión B. Pero el término que está al lado de la presión de A tiene que pasar del otro lado también. Y no puse en el medio, tendría que haber puesto que un medio, como se repite con densidad, puedo sacar factor común y me quedan las velocidades entre paréntesis. Pero bueno, no es necesario que hagan eso. Con que lleven la fórmula escrita la pueden usar directamente, no hay problema. Bien. A ver si queda algo más. Ah, queda más todavía. La diferencia de altura del fluido gris, que sería el mercurio, ¿sí? Y acá me faltaría el dibujito del tubo para mostrárselo. Pero bueno, ya tengo la diferencia de presiones, va a ser igual a la densidad del líquido gris, que es el mercurio, menos la densidad del agua, y como me está preguntando altura, ahí sí va a entrar la gravedad, y ahí sí va a entrar la altura también. Que creo que no la puse. Bueno, después la reviso para agregar. No, porque creo que decía que era que no le diéramos importancia a la altura. La tendría que sacar. La fórmula va con la diferencia de altura, pero acá no la tenemos en cuenta. Porque así nos decía el problema. Bueno, díganme ustedes los ejercicios que estuvieron viendo, que estuvieron practicando, o que recuerdan, o que más o menos les fue fácil. Este último ejercicio, profe, mío como que me perdí un poco en lo último. Este ejercicio. Al no tener, o sea, al no verlo el gráfico, el dibujito, me perdí un poco en lo que estaba haciendo. Sí, sí, sí. Bueno, está bien. No sé, no lo tengo acá a mano como para subírselos. O sea, yo lo tenía en la hoja, marcado todas las alturas, todo, pero al no haberlo hecho en el dibujo ahí, capaz que se pierde. A ver, vamos a volver para atrás y tratar de explicarlo desde el dibujo. Yo creería que no lo tienen que tomar. Puede ser, ¿eh? Tal vez, sí, me parece que está perfecto eso. Porque no sé si ven el cursor. Yo voy a tomar como una línea horizontal, imagínense, por el medio del, no sé qué es ese tubo. Bueno, y ahí le voy a poner la altura, va a ser 0. Voy a tomar un punto en el medio de A y va a ser la altura 0, y un punto en el medio de B y va a ser la altura 0 también. Pero bueno,
Tomo lo que me dijeron ustedes. Profe, ¿usted está usando el cursor? Porque yo no lo veo. Ok, por Sí, eso sí. sacamos, Justo te iba a decir eso. sacamos el problema 4, ¿les parece? Excelente idea. Sí, Me profe. parece perfecto, ¿eh? Perfecto. Es Bien, más fácil que ponga el otro, el de Bertulli, el de Bernoulli. ¿cuál? El El de cuadrado. ecuación de continuidad, ¿si no? ¿Bertulli o Bernoulli? ¿Pero cuál quieren? Bernoulli. Sí, Bernoulli. ¿Pero qué quieren? ¿El del Muy depósito? divertido. ¿El del depósito, el que vimos en clase? Sí, ese es mucho más fácil. Ese. Va, los dos son fáciles, pero ese es más fácil. Bueno. Bueno, está bien. El del depósito cerrado. Sí, vamos Sí, con eso. ese, profe. Por, Sí, sí. por votación, no quiero ser el único. Sí, sí, vamos con eso. No sos el único. Bueno, vamos con ese. Aparte lo explicó bien, profe, en el pizarrón todo, en clase lo explicó súper. Sí, no era un dibujo muy difícil para hacer tampoco este. No, igual el cuadrado le salió bien, profe. Sí. Qué raro que no se corte. Yo estaba esperando. Ah, no, porque arrancamos y media hoy, arrancamos más tarde. Yo estaba corriendo porque pensé que a las 8 se iba a cortar. Nos quería echar rápido, por eso. ¿Esto así resuelto lo va a subir? Este lo voy a subir, sí, Genial, gracias. así resuelto. Así lo tienen todos. Bueno, ya tienen un problema menos. Y ya tienen un problema que saben, que entra. Genial. Así que vamos bien. Aprovechemos que quedan unos minutos si tienen alguna duda, algo. Entra trabajo y energía, entra hidrostática, entra empuje y entra esto, hidrodinámica. Van a ser cuatro problemas. Natalia tira corazoncito, no sé por qué. Porque qué bueno que saca el otro, digo. Bueno, está bien. No, porque sí, se necesita el dibujo con las alturas marcadas, con todo. Está bien, si no es difícil de entender. Bueno, chicos, si no tienen dudas, cerramos acá, me escriben. Profe, una cosita más, le podía preguntar, el que había que sacar la presión manométrica y eso, Sí, decime. ahí, con el dibujito más o menos, a ver si lo puede, así rápidamente, Acá. verlo de nuevo, sí. Sí. Mirá, te va a preguntar la presión en el fondo, ¿sí? Del tubo. ¿Viste Sí, que tenés como dos columnas? Entonces, sí, ¿qué pasa? Si yo miro donde dice aire, en ese lado, bueno, la fórmula va a ser la presión que viene desde el aire más la densidad del líquido por la gravedad por la altura que tenga ese líquido. ¿Sí? la Entonces, presión del aire sería, ¿cuál acá sería? acá en el problema todavía no está, había que Ah, hallar. No te lo da el problema. Sería la presión del aire más la densidad, ¿qué era esto? ¿Mercurio? Del mercurio, que te lo da, por la gravedad, que ya la sabemos, y la altura, fíjate, la altura del mercurio son 3 centímetros. Ahora, si yo quiero medir la presión del otro lado, donde está el tubo abierto a la atmósfera, ahí va a ser la presión atmosférica más la densidad del mercurio por la gravedad por la altura del líquido del mercurio, 7 centímetros. Pero sí, después había una pregunta que quería desde los 4 centímetros. Viste que a la misma altura del lado izquierdo, de ahí para arriba, o sea, 7 en total. Si me sí, quiero sí, poner a la misma altura del otro tubo donde está el mercurio, quedan 4 para arriba. sí, Bueno, y ahí usaba los 4 centímetros siempre pasado a metros. ujú, ¿Y qué pasa? En el fondo de todo, las dos presiones son iguales. Son ujú, iguales. Entonces, como las dos presiones son iguales, o sea, si A es igual a B, yo puedo poner A es igual a B. Y ustedes sí, me dicen, ¿para qué me sirve esto? Y para como en este problema que no sabía la presión del aire, pero yo tenía todos los otros datos, podía despejar y hallar la presión del aire. ¿Y para qué quería yo
saber la presión del aire y porque después me iba a pedir la presión manométrica, que era la diferencia de las dos presiones. De la presión absoluta menos la presión atmosférica. Exacto. De la presión del aire. De la presión del aire menos la presión atmosférica. Ah, la presión del aire menos la presión atmosférica es la presión manométrica. Exacto. Y teníamos todos los datos. Bueno, en este caso teníamos las dos presiones, no teníamos que reemplazar ninguna cuenta. Ya Ok. con la presión de una menos la otra y las dos estaban en pascales, listo. Suficiente. Ok. Profe, Sí, ya que estamos en este ejercicio, a mí me surgió una duda nada más. ¿Viste en el punto A en el punto A, déjame que voy de este ejercicio? espera que voy para atrás. Me dice la base, yo tomé la base directamente desde abajo hasta arriba, perdón, que son 7 centímetros, o sea 0,07. ¿Esa es la base? ¿Cómo la base? Porque me dice, Sí, la pregunta, claro, te pide desde el fondo hasta todo el líquido, digamos. todo líquido, por eso, entonces 0,07 metros. Sí, exacto. Te pide Listo. todo el líquido que midas la presión. Claro, pues no sabía cómo tomar la base, entonces se No, me no. ocurrió decir que solamente desde abajo hasta hacia arriba sería toda la base, todo el líquido. Exacto, sí. Te toman la altura con la rayita, ves que está ahí horizontal y que mide los 100 centímetros. Listo, sí, pero no sabía si tomarlo de ahí o no, entonces estaba bien. Está bien. Este es importante también. Sí, Consulta, vio que había dicho que iba a revisar unos ejercicios, eran de estos, ¿no? De presión absoluta, sí, porque tenía que revisar los resultados. hay un cero de más. En 95.200 me dijeron que era 9.520, creo que me dijeron. Y el de abajo también. Sí, los dos, y después cuando sacás la diferencia, también es distinto, porque da 55.440 pascal. Ok. Sí, no, lo voy a hacer de cero. Ahí está. Lo voy a hacer de cero. ¿Alguna otra duda? Ahí lo estoy haciendo, mira, 9.520. Sí. ¿Alguna otra duda? Después lo del pasaje, por ejemplo, de 980 milibares a pascales, No se preocupen. eso, bueno, ok. Bueno, listo, profe, yo quería ver ese nomás, ahí está. Y acuérdense de ver siempre los ejercicios que vimos. Los que vimos en clase. Sí. ¿Está la chica que la otra vez me hizo la consulta, que me mandó el ejercicio? Sí, profe, acá estoy. Hola. Te esperé en clase la otra vez para hacértelo ahí en el pizarrón, pero vos sacaste de la guía, la otra guía. De ahí, Sí, de la guía de trabajo y energía, que todavía no pude terminar el ejercicio. pero esas guías para practicar ustedes, yo no las hago, pero te lo voy a decir, ¿eh? Es un plano inclinado igual, no Sí. había rozamiento. Entonces, es como el primero que vimos recién nosotros. Lo único que tenía era la fuerza horizontal, que era PX, porque era un plano inclinado. No me acuerdo si tenía tensión, me parece que no nombraba la tensión. Y después en el eje vertical, la normal era 0, porque no se movía en el eje vertical. Y rozamiento no había. Y cuando te pedía el trabajo hecho, sumabas todas esas. La de PX, la normal que era 0, y no recuerdo si pedía tensión. ¿Sí? Sí, profe. Pero eso es más, por más que dijera trabajo y energía, era más dinámica que otra cosa, ese ejercicio. Bueno, chicos, los dejo. Cualquier cosa me preguntan, sí, por el campus, me mandan el ejercicio que quieran, me preguntan y lo vemos. Yo ahora voy a corregir estas cuentas y lo subo para que lo puedan tener a mano. Bueno, profe. Gracias, profe. Gracias. Chao, chao.